En 1948 el mundo se puso de acuerdo en lo que debían ser una serie de normas elementales que marcasen la vida de todos. La Asamblea General de las Naciones Unidas firmaba en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 30 artículos que 72 años después continúan siendo básicos y, sin embargo, siguen sin garantizarse en muchos países desarrollados y no desarrollados. Derechos que se violan a diario y de forma más frecuente y grave entre los más vulnerables. Hoy hablamos de derechos humanos y lo hacemos con quien representa a todas las organizaciones que trabajan en Aragón o desde Aragón con los más desfavorecidos. Nos referimos a la Federación Aragonesa de Solidaridad y saludamos ya a su portavoz, a Estrelicia Izquierdo. Buenos días, Estrelicia. Buenos días. Los derechos humanos nos amparan a todos por igual, pero los incumplimientos de estos derechos los suelen padecer más los más desfavorecidos, las personas sin recursos y los migrantes. ¿Es así? ¿Lo notan ustedes? Sí, es así. De hecho, tanto en España como a nivel global se constata cada año cómo las personas más vulnerables son quienes más ven no reconocidos sus derechos y no pueden ejecutarlos. La vulneración más grave de derechos humanos que se ve a nivel mundial es en los países donde hay conflictos armados, donde hay guerras, torturas, niños soldados, asesinatos selectivos, genocidios, eso a nivel mundial. Si nos vamos a nivel de España, ciertamente las mayores violaciones de derechos humanos se están produciendo en los grupos más vulnerables, tanto en el acceso a derechos económicos, sociales, como pueden ser el empleo, la sanidad, la vivienda, como también en el acceso, en la no discriminación a cuestiones como el empleo o como la vivienda. La Federación Aragonesa de Solidaridad, de ella forman parte casi 50 organizaciones, algunas son religiosas, otras laicas, de muchos tipos. ¿Cómo se lucha desde aquí, desde Aragón, para que se cumplan esos derechos humanos de los que estamos hablando, tanto fuera como dentro? Sí, el trabajo que hacemos dentro va de la mano de, por un lado, de las organizaciones que trabajan en lo que llamaríamos acción social aquí en Aragón, ayudando a las personas más desfavorecidas a acceder a la sanidad, acceder a una educación de calidad con apoyo educativo a aquellas personas que no pueden pagárselo, apoyo educativo después de las clases, a acceder a cuestiones tan fundamentales como puede ser la vivienda. España es denunciada cada informe que se presenta en el Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU. España aparece nombrada con la dificultad que tienen las personas de origen africano, personas como las personas discapacitadas en el acceso que tienen a la vivienda, al empleo. Las ONGs de acción social lo que intentan es intentar derrumbar esas barreras, ayudar a las personas a conseguir esos derechos fundamentales y también denunciar. La otra vía, la que trabajamos las ONGs para los derechos humanos en España, es a través de la sensibilización. Cuantas más personas sean defensoras de los derechos humanos y los practiquen en su vida cotidiana y reconozcan que cualquier persona, solo por el hecho de ser ser humano, tiene que tener reconocidos estos derechos, menos violaciones de derechos humanos veremos. Nos preocupa en este sentido mucho todos los discursos del odio que se llevan produciendo años, pero que vemos cómo se van intensificando con ciertos movimientos o ahora apoyados por las redes sociales que permiten una velocidad de todos estos discursos. Nos preocupan muchísimo porque estos discursos lo que hacen es quitar derechos a ciertas personas. Lo que dicen es ellos, los otros, no tienen que tener reconocidos estos derechos porque son inferiores, porque son peligrosos, con lo cual las ONGs están luchando también contra esos discursos, visibilizando que todas las personas, solo por el hecho de ser personas, tienen que tener reconocidos sus derechos fundamentales. Eso es como trabajamos en España. En otros países, en donde las condiciones de vida de una gran parte de la población son mucho más precarias, trabajamos a través de la cooperación al desarrollo. Bien,
ayudando a proveer de servicios básicos como puede ser el agua. Ahora que con la pandemia hemos visto lo importante que era el lavado de manos, hay comunidades donde no existe ese acceso al agua potable. El agua, el saneamiento, la educación básica, cuestiones de derechos económicos, sociales, pero también apoyando a defensores de derechos humanos o de derechos medioambientales. No sé si sabéis, el año pasado se denunciaron 212 asesinatos de defensoras de derechos humanos y medioambientales en el mundo, principalmente en algunos países de Latinoamérica y en Filipinas. Realmente el trabajo por los derechos humanos es ingente y afortunadamente hay muchas personas que están trabajando para ello. Ese discurso de odio del que habla, esa separación de el de aquí y el de allí, se suele agravar cuando hay una situación de crisis económica, que es la que estamos viviendo también ahora como consecuencia de la crisis sanitaria. ¿Notan que se haya endurecido ese discurso o que sea más grave? Porque también hay quien pide que se detraigan esas ayudas para la cooperación al desarrollo. Eso ya está pasando en nuestra comunidad. Sí, bueno, en la crisis económica anterior también pasó. Hay personas y hay movimientos que utilizan el discurso de o se apoya a los de aquí o se apoya a los de allí, como si fueran dos ayudas contrapuestas y no compatibles. En las ONGs llevamos muchos años demostrando que sí que es posible, es viable y además es necesaria ese trabajo en las dos vías. Y yo creo que esta pandemia ha venido a reforzar también esa idea. Estamos hablando de una pandemia a nivel global. Si no se ataja la pandemia en muchos países del mundo, ¿qué va a hacer España? ¿Ser una fortaleza, aislarse? Nosotros que vivimos tanto del turismo, aislarse es imposible. El movimiento de mercancías, de personas, de conocimiento, de información que hay en el día en el mundo impide que ningún país se aísle. Ningún país estará seguro a nivel COVID si no se erradica la pandemia y si no se vacuna toda la población mundial. Pues si hablamos de derechos humanos, estamos hablando de lo mismo. ¿Existe garantía de derechos humanos en el mundo si yo aquí tengo todos mis derechos económicos reconocidos, pero 14 kilómetros al sur de España no existen esos derechos económicos? Hay vulneraciones del derecho de la libertad, del derecho a la libre expresión. No es posible un mundo con derechos humanos si no se abordan y se trabajan los derechos a nivel mundial. Por ejemplo, con el tema del COVID estamos muy preocupados con las últimas noticias que están llegando sobre la vacuna. Hay organizaciones, hay una coalición de organizaciones no gubernamentales que ha pedido que toda la tecnología COVID esté libre de patente mientras dure la pandemia. Por tecnología COVID nos referimos a la vacuna, a los medicamentos para tratar el COVID y a las pruebas diagnósticas. Eso permitiría que la población más desfavorecida de los países más desfavorecidos tuviera acceso a estos tratamientos y ayudaría a erradicar la pandemia a nivel mundial y a darnos seguridad a todos. Sin embargo, en lo que están analizando las organizaciones como Oxfam es que las dosis de las vacunas que se van a preparar o que se tienen prevista preparar las farmacéuticas para el año que viene, el 53% de esas dosis ya han sido compradas por los países ricos, que solo suponen el 14% de la población mundial. ¿Eso qué significa? Que al año que viene, en 2021, mientras toda la población aquí en España tenemos puesta la esperanza en la vacuna, en los países más pobres del mundo se calcula que solo 1 de cada 10 personas podrá ser vacunadas. Así no vamos a atajar la pandemia. Nosotras creemos que, igual que está ocurriendo con la pandemia, la resolución de los problemas globales tiene que ser global. Y los países más ricos tenemos la responsabilidad de ayudar a quienes tienen menos medios para poder abordar esos problemas y esas vulneraciones de derechos humanos. Estrelicia, nos vamos a ir ahora hasta Madrid porque la pandemia y las medidas contra la COVID-19 se han convertido, según Amnistía Internacional, en la excusa de muchos estados para violar los derechos humanos. Algunos países han malentendido o aprovechado los estados de alarma o de emergencia para discriminar, reprimir o censurar. Saludamos ya hasta ahora a Maribel Tellado, que nos atiende desde Madrid, es responsable de campañas de Amnistía Internacional. Buenos días. Hola, buenos días.
Explican ustedes cosas como que en Turquía se ha encarcelado a periodistas que tuitean sobre la COVID-19 o que en Kazajistán se han soldado puertas para que la gente no salga de sus viviendas. También hemos visto agresiones por no llevar la mascarilla. ¿Estamos tan ocupados con lo que pasa aquí que no estamos viendo lo que pasa afuera? Bueno, es cierto que cuando tienes esa visión global del mundo, ¿no?, y te das cuenta de cómo se violan numerosos derechos humanos y cómo se han profundizado esas violaciones en los diferentes estados y a lo largo del mundo, te das cuenta de que también, o sea, lo que pasa en España no es lo único y probablemente en algunos aspectos no sea lo peor, pero como ha comentado la compañera, desde luego hay muchísimas cuestiones también que preocupan en el contexto COVID en España. Pero efectivamente, Amnistía Internacional, hoy que es el Día de los Derechos Humanos, ha querido resaltar esas violaciones de derechos humanos que se han agudizado en el mundo y que son por lo menos 8. Hemos querido señalar las más destacadas, pero habría muchísimas más. Y luego lo otro que también queremos destacar es que no queremos quedarnos en ese mensaje, digamos, negativo, porque sí es importante también que sepamos que la movilización ciudadana, la acción política de campaña y movilizadora de la ciudadanía es importante, se ha seguido dando y va a seguir siendo fundamental para abordar las injusticias que se han dado en estos contextos. Maribel, han sido muy críticos con la situación que ha vivido la sanidad en los países desarrollados, incluido el nuestro, en España, por una parte por la seguridad de los trabajadores, por el acceso al sistema sanitario, por una saturación de la atención primaria y también por la atención en las residencias. ¿Qué ha sido lo peor y, sobre todo, qué debe cambiar? Porque esto no ha acabado. Bueno, una de las cuestiones más escandalosas a nivel mundial ha sido la falta de protección al personal sanitario. El personal sanitario, que es quien se encarga de cuidarnos a toda la población en España y en el mundo entero, no solamente se ha visto con falta de protección suficiente, ¿no?, que también hemos denunciado aquí en España, sino que además en muchos casos se ha visto acosado, se ha visto perseguido, se ha visto castigado, han sido víctimas de despidos cuando han cuestionado o han demandado la necesidad de que su propio sector sea protegido por sus gobiernos, ¿no? Entonces, a nivel mundial, solamente en septiembre se tenía conocimiento de 7.000 profesionales de la salud que habían fallecido por COVID, probablemente el dato sea mucho mayor, y en algunos países como México, que era el que tenía el número más alto de fallecimientos de este sector, eran más de 1.300, Estados Unidos más de 1.000. Entonces, esto claramente es un problema gravísimo porque son las personas en cuyas manos está la atención a las personas enfermas y probablemente en cuyas manos va a estar lo que es la aplicación de la vacuna probablemente a nivel mundial. También han sido perseguidos, pues como decíamos, ¿no?, con despidos, ¿no? En Nicaragua, por ejemplo, al menos en las primeras fases de la pandemia, un grupo de 16 profesionales de la salud fueron despedidos por cuestionar la gestión de su gobierno. En Estados Unidos también ha habido casos. Y has mencionado, pues, la situación de las residencias de las personas mayores, que efectivamente recientemente un informe de Amnistía Internacional ha denunciado, ¿no?, cómo no se les atendió adecuadamente y se violó su derecho a la vida, su derecho a la salud, su derecho a la vida en familia, su derecho incluso a una muerte digna. Y también en España, ¿no?, y en general, pero en España en particular, ¿no?, que hemos denunciado la crisis y el deterioro, digamos, de la atención primaria en los 10 últimos años. Y esto igualmente va a ser fundamental a la hora de aplicar la vacuna. Parece que hemos perdido a Maribel, se ha quedado congelada esa imagen. De todos modos, le agradecemos que haya participado en nuestro programa y que haya puesto sobre la mesa estos temas. Vamos a saludar a Estrelicia, que la hemos dejado antes ahí pendiente porque queríamos, desde Amnistía Internacional nos reclamaban o ponían sobre la mesa que la movilización ciudadana es una de las cosas por las que pasaría la solución de estos problemas, digamos, denunciarlo y que los ciudadanos se impliquen. Y no sé si tienen previsto algún tipo de movilización o algún tipo de denuncia pública desde aquí, desde Aragón, desde la FAS.
Movilizaciones en estos momentos no tenemos prevista. Una de las cosas que ha ocurrido con la pandemia ha sido que ha sido más complicado organizar movilizaciones y sobre todo en la calle, y nos resulta más, pensamos antes de hacer, por ejemplo, los círculos de silencio, que son una movilización que ya lleva años celebrándose en Zaragoza todos los primeros viernes de cada mes para denunciar las leyes injustas contra los migrantes que les quitan una parte de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Llevaba paralizada desde el mes de marzo y recién se ha empezado a volver a poner en marcha en diciembre, ¿no? O sea, es cierto que a nivel movilización clásica, que era salir a la calle, se ha paralizado, pero sí que se están haciendo acciones de sensibilización, conferencias, muchas veces por internet, por Zoom, videoforums, y en torno al Día de los Derechos Humanos sí que suele haber este tipo de actividades. Y luego hay organizaciones como puede ser Amnistía, como puede ser Oxfam Intermón, puede ser Médicos del Mundo, que sí que están haciendo recogida de firmas para demandar algunos de estos derechos fundamentales, ya sea aquí en España o ya sea en otros países del mundo. Quizás sea un activismo más de redes sociales que nos puede ser más fácil en estos momentos en los que tiene que haber separación personal, y sobre todo a nivel ciudadano me parece muy importante el papel que tenemos en no contribuir a los discursos del odio, el pensárnoslo dos veces cuando nos llega una noticia negativa sobre otro grupo, sobre los otros, y el pensar dos veces, ir a buscar la fuente. Por ejemplo, tenemos una magnífica herramienta que es maldita.org, donde se están analizando todos los bulos que corren sobre las redes sociales, que nos informemos antes de seguir expandiendo esos bulos que lo único que hacen es criminalizar a otros grupos de personas. Estrelicia, tengo que cortarte. Hasta que acabemos quitándoles los derechos. Discúlpame, tengo que cortarte y simplemente daros las gracias a las dos representantes de Amnistía Internacional y de la FAS por estar con nosotros y por hablar de estos temas tan importantes, pero nos tenemos que marchar ya y además antes son las 10 en punto de la mañana y antes tenemos que repasar los temas.